demanda a su hijo Alan, que tiene 24 años, y él viene a hacer valer un testamento que su difunta ex esposa había hecho, dejándolo a él como único heredero de lo que ella recibió durante el divorcio con él, que fueron $60,000 que ella invirtió en un plan de retiro. Ella muere, queda el hijo, que dice, yo soy el que me merezco ese dinero porque tú te quedaste con la casa, mi mamá se quedó con los $60,000, ella está muerta ahora, dinero me toca a mí, dice el hijo. El padre dice, no, porque es que él ha visto, cuando el hijo recibe el dinero, algo le va a pasar que va a causar su muerte. Él lo que nunca me ha dicho es de qué manera él piensa darle ese dinero al hijo, porque eventualmente el dinero es del hijo, ¿sí o no? Claro, exactamente. Entonces, todo lo que yo tengo es para él. Entonces, pero ¿tiene que esperar a que tú te mueras? es lo hasta que a mí se me quite la premonición. Se te quite. ¿Tú crees que las premoniciones se quitan? Yo no tengo control sobre esto. Okay. Usted lo sabe muy bien, eso está en todos los libros, hay estudios por todos lados de que las premoniciones existen. A Nostradamus nunca le hicieron caso y todas las premoniciones que hizo, todas las predicciones que hizo se cumplieron. Claro, entonces es difícil Nostradamus para no mí. andaba quitándole el dinero a los demás porque Pero creía yo no que se le iban a estoy quitando morir o a dinero qué a le iba a nadie. pasarle. Nostradamus estaba en otra Doctora, cosa. disculpe, yo no le estoy quitando el dinero a nadie. Primero y principal, ese dinero lo construí con mi esposa. El niño no tenía nada que ver en ese asunto porque mi esposa y yo trabajamos juntos y Pero tu construimos esposa y tú eso. se divorciaron. Exactamente, y Ese ella dinero lo era tocó de su parte ella, y a mí la mía. no era tuyo. Pero exactamente, pero ok, y realmente usted va a tomar la responsabilidad sabiendo todos esos antecedentes que yo tengo con ese don. Yo no te conozco, David, yo no sé Pero nada. yo le puedo traer unos testigos de que son personas que pueden atestiguar. Si no las trajiste hoy... Claro que sí. Que Vamos, ok, ¿son tus testigos? ¿No? Sí, claro que sí. Pasemos al testigo, por favor. Ok. Trajiste 2 testigos. Exactamente. Perfecto, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora. ¿Quién es Isabela? Yo. Ok. Yo, doctora. ¿Y usted es Alicia? Sí. Muy bien. Ok, Isabela, ¿qué has venido a declarar? ¿Cómo tú conoces a estas personas? Yo era vecina de ellos. Ok. Entonces, yo conocí a su madre. Yo estuve visitándola cuando tuvo el accidente, porque ella no murió inmediatamente con el accidente, sino ella murió 8 días después, y 2 días después apareció Alan. O sea, cualquier hijo que sabe que su madre se murió está ahí al otro día. Su papá lo llamó, le dijo, por favor, venga, por favor, su mamá está muy mal. No, este muchacho, lo único que le importa es el dinero. Este muchacho es interesado, doctora. Yo busqué el ticket y no encontré el ticket. Yo estaba en Venezuela, ahorita no conseguía ningún ticket. El valor y el Dios dinero. Entonces este muchacho, lo único que le interesa es el dinero. El dinero. Okay. Entonces él viajó, llegó a los 10 días. Por Dios. A los 10 días que fue a ver a su mamá. Si esta señora se revolcó Alicia, con mi ¿usted qué papá tiene que después del declarar? divorcio. Doctora, yo fui enfermera en el hospital donde estuvo recluida la señora María Teresa. La atendí durante esos 8 días y ciertamente la señora María Teresa en miles de oportunidades cuando despertaba decía que de haberle hecho caso a su ex esposo, ella no hubiese sufrido ese accidente. No conforme con eso, me consta, porque el señor David en una oportunidad me lo dijo cuando me fue a preguntar por la salud de su ex esposa, que ella iba a morir de un paro respiratorio, y así fue. Yo no sé si de verdad existen las cosas que vienen del más allá, pero ciertamente Han habido son unas muchas cuantas buenas predicciones de Claro parte que del sí. señor David. por eso mismo. Ok, Es una cosa que yo no perfecto. tengo control. Pasemos a nuestros expertos, la doctora Madeline Hernández y la abogada Lisette Sierra. A ver, doctor Hernández, ¿qué de estos casos, porque yo lo he oído en más de una ocasión, de personas que tienen un evento traumático y luego piensan que tienen este don o demuestran un comportamiento que aparentan tener el don de predecir Sí, cosas en el futuro. Ajá.
Esto es un tema muy controversial porque es bien difícil poder probar, incluso a través de la historia, en lo que es la ciencia y los expertos en esta área, que se considera ya lo que es la parapsicología. Eventos paranormal, han tratado de probar, se han hecho algunos estudios, incluso algunos a donde se mide la actividad cardíaca y las ondas en el cerebro para determinar si las personas pueden predecir eventos de 2 a 10 segundos antes de que vaya a suceder. Y efectivamente han habido cambios en estos ritmos cardíacos, pero no se sabe realmente si esto es producto a que las personas realmente pueden predecir el futuro, porque muchas veces los científicos encuentran defectos en la manera de cómo se obtiene la data de estos participantes. ¿A usted le hicieron algún estudio? No, realmente. ¿No le han hecho ningún estudio para ver este nuevo don que usted tiene? No ha hecho falta porque tengo 5 años de enfrente de mi hijo diciéndole lo que va a pasar y exactamente de qué color era el carro que atropelló tu mamá. La parte más difícil en el mundo en el mundo científico es que no se ha podido realizar una teoría que pueda hacer la conexión entre la habilidad mental y la interacción con el mundo físico. Entonces, ¿usted cree que el cerebro humano tiene la capacidad de predecir si estuviera en todo su apogeo? Yo no considero que eso es posible. Yo simplemente considero que hay personas que tienen un coeficiente bastante avanzado, habilidades que son súper dotadas, que pueden hacer una conexión con lo que es el sentido común y son muy receptivos a las cosas que suceden en el ambiente. Con todo el respeto, mi deber aquí es proteger a mi hijo. Conciencia o no, yo tengo que proteger a mi hijo. Y yo vi cómo él se moría por cobrar ese dinero. Yo te comprendo. Ahora bien, ¿puede hacer valer él el testamento que existía antes del divorcio? No, señora. La señora que falleció tenía que hacer un testamento nuevo si ella realmente quería que usted heredara ese dinero. En otras palabras, el testamento que tú me has presentado a mí está invalidado por virtud del divorcio. El divorcio invalida cualquier testamento preexistente al divorcio. Si tu ex hubiera querido que tú heredaras después del divorcio o que tú mantuvieras el control del caudal hereditario, tenía que haber hecho un nuevo testamento nombrándote a ti como beneficiario o executor del testamento. Pero realmente... Lo importante es que tú quieres proteger a tu hijo. Exactamente. Pero lo segundo es que él tiene derecho a heredar lo que está ahí. Entonces, si yo le niego a él el derecho a recibir una propiedad que ya le pertenece a él, yo le estoy robando a él el derecho de propiedad que me pone a mí en una horrible postura, aún entendiendo lo que tú estás pasando. Pero yo, como abogada y árbitro, tengo que balancear la realidad, no tus predicciones y tus premoniciones. Por más ciertas que sean y con la pasión que tú me lo has dicho, yo te comprendo. Bueno, espero que pueda leer en las noticias su muerte, porque él está firmando su acta de muerte al firmar ese cheque, si él recoge eso. ¿Por qué no vas tú al banco con él? Cobras tú el cheque, te montas tú en el carro con él y van los dos juntos. Quizás así puedas obviar un poco la premonición tan horrible y fatídica que has hecho con tu hijo. Vayan juntos al banco, cóbralo tú y dale el dinero a él. Y quizás así te burles del destino. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos.